Bueno, el día de hoy vamos a seguir construyendo nuestra base de datos. Dice, se busca un resultado de aprendizaje. Cada vez que el usuario pide más información de nuestra tabla, nos vamos percatando que las consultas son más complejas y que el tener una sola tabla no es suficiente. Entonces, poco a poco vamos construyendo una base de datos relacional normalizada. ¿Sí? Hasta ahorita hemos resuelto consultas de este tipo donde agrupamos em, yo solamente tengo una columna, sexo, que trae códigos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para que se vea mucho mejor una consulta, pues el 1 lo convierto en hombres, el 2 en mujeres, el 9 no especificado, observando lo que trae el diccionario de datos que les anexé. Esto crea una nueva variable. Este es un conteo, el cual se va a realizar cuando nosotros agrupamos la variable sexo. De tal manera que vamos a tener hombres tal cantidad, mujeres tal cantidad y no especificado tal cantidad. Estamos hablando de un dominio de estudio que se llama de funciones. En esa tabla tenemos de funciones. Por lo cual vamos a hacerlas, esto se las voy a dejar para la próxima semana para que las vayan trabajando. Y bueno, vamos a hablar de en qué de esas defunciones vamos a ver dónde hubo violencia familiar y dónde no. Esto se refiere a um, cuando tenemos muertes violentas. Entonces, en unos casos, pues no va a ser posible esto. Entonces, ponemos nuestro instrucción select. Sabemos que viene de la tabla de fun 18. La variable que vamos a verificar es bio fami. Le vamos a hacer un conteo. El conteo de casos. Y bueno, para que este funcione necesitamos hacer el group by por la variable de la violencia familiar. Seleccionamos esto. Y aquí tenemos, bueno, las frecuencias. Esto pues no nos da mucha idea de qué es el 8, qué es el 9, qué es el 2, qué es el 1. Entonces lo que vamos a hacer es, como en clase, hacer nuestros famosos cases. Un case está compuesto por la palabra case, termina con la palabra en. Fuera de la palabra en, yo voy a decir cómo se llama esta variable, descripción de violencia biofam, le voy a poner así, coma, porque luego va a venir el conteo de casos, que el conteo de casos se llama CNT casos. Y aquí voy a empezar con preguntando, cuando biofami sea igual
a 1, entonces decimos sí, sí hubo violencia. Y así voy checando cada código. Aquí seguimos escribiendo cada una de las opciones y tenemos pues que en vez de tener la consulta de hace un momento, ahora vamos a tener esta consulta en la cual ya tenemos letreritos en vez de en vez de los dígitos, este dato de los dígitos. Sabemos cómo ordenarlas, ustedes lo pueden hacer. Esas son, digamos, las consultas sencillas. Y aquí yo les digo que, bueno, aquellos que hablaban lengua indígena, los que no hablaban. La tercera dice que hagamos una lista de las personas que fallecieron, pero hay que poner qué ocupación tuvieron, ¿sí? Puede ser agrupado o puede ser así por lista. Esa es otra. Y dice que haga otras 3 consultas simples y explique qué significa. Pero a veces hay también consultas un poco más complejas, dice. Por ejemplo, volviendo a la violencia familiar, de las defunciones, ¿cuáles sufrieron violencia familiar y fueron menores de edad? Bueno, pues ahí, este, voy a tener que cambiar un poco las cosas, ¿verdad? Aquí tendría yo que agregar la cláusula where, que significa que cuando hubo violencia familiar, fami sea igual a 1, ya no tendría yo que preguntar por todo esto, simplemente porque todos van a ser unos. Podría poner el else para que, o sea, sí existió violencia familiar, pero también quiero saber las edades. Bueno, entonces lo que voy a hacer es agregar aquí también la edad, para que esté por edad y por violencia. El group by pues también tendría que poner edad y violencia, y me dice el texto, y que sean menores de edad. Aquí dice, y que sean menores de edad. Yo sé que en este tipo de datos los años empiezan con un 4. Entonces, si son, hablaríamos que todos los 4, 18, es decir, todas las que sufrieron violencia familiar y son menores de 18 años, los voy a contabilizar acá. Y acá voy a tener de qué edades son, ¿verdad? Si lo ejecuto, entonces aquí ya veo que sí, en todos los casos existió violencia intrafamiliar, pero aquí tengo un niño de 2 años que sufrió violencia familiar. Bueno, no sé si es niño o niña, no tengo el sexo. Y luego después tengo que este tenía 97 horas de nacido y dicen que hubo violencia intrafamiliar. Y bueno, ahí, como está agrupado, pues por ejemplo aquí hay 3 niños que hubo violencia intrafamiliar de 5 años. ¿Sí? Aquí dice 4 años. Sí. Esta columna también podemos poner, en vez de un código, pondremos 3 años, 6 años, etcétera. Si se dan cuenta, esta columna ahora tiene un where y tiene una agrupación por edad y por si tiene violencia familiar, ¿verdad? Que a veces también no tendría que ser porque
Pues sí, yo aquí le digo que la violencia familiar es igual a 1, pues no tendría caso poner la agrupación, entonces lo único que tendré que hacer es que agrupe por edad. ah, Simplemente así, y me debe dar el mismo resultado. Siguen siendo todos los que tuvieron violencia intrafamiliar, no hay ninguna columna que diga que no, y luego las edades en las cuales ocurrieron estas tragedias, ¿sí? Eh, Otra dice, ¿de qué sexo y estado conyugal son los que tienen mayor frecuencia? Cuando digo estado conyugal me refiero a la columna Edo-SIP. Entonces, para esa, yo voy a hacer primero, ya, ya tengo algo para que... Yo voy a hacer esto de aquí afuera. Te explico que es algo de lo que ya habíamos hecho, ¿sí? Bueno, entonces yo quiero saber de qué sexo y de qué estado civil son. Entonces, reconfiguro sexo y reconfiguro estado civil. Estos datos de, estos datos de, de si son solteros bueno, estas recodificaciones o valores de estado civil y sexo los tomo del diccionario de datos. Ustedes los pueden copiar y pegar para hacer esto, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, bueno, a uno le voy a poner des sexo y al otro le voy a poner des, des edocip. Y aquí al conteo le voy a hacer casos por grupo de la tabla T de función, agrupados por sexo y estado civil. Aquí me refiero a las columnas codificadas. Entonces vamos a ver cómo sale esta consulta. Se ejecuta y nos damos cuenta que aquí ya son todas las combinaciones, ¿verdad? Las mujeres en unión libre fallecieron 20.256. Las mujeres viudas fallecieron 109.915. Los hombres casados 171.417. Pero ahora me dicen, ¿de qué sexo y de qué estado conyugal o civil son los que más se mueren? Entonces, pues necesito esta columna ordenarla por, eh, por número de casos y de manera descendente, es decir, la frecuencia más alta a la frecuencia más baja. Entonces, para ello, le agrego esta cláusula. Yo tengo order by y son 3 columnas, entonces quiero que me la ordene de la tercera columna. Aquí yo puedo poner el nombre de la columna o el número eso es algo muy padre. Y quiero esta abreviación significa que de forma descendente. Entonces, si yo la ejecuto, esta consulta me devuelve que los hombres casados son los que más frecuencia tienen de muertes. Luego le siguen las viudas, luego las mujeres casadas, luego los hombres solteros, las mujeres solteros y así se van a estar haciendo. Si el jefe es muy especial y me dice, oye, yo solamente quiero los 3 más que se mueren de estas categorías, entonces yo puedo hacer lo siguiente, le pongo aquí otra cláusula que me dice limit, es decir, limit, y bueno, quiero que sean
renglón 0 al 3, para que me salgan solamente los tres primeros renglones, para decir que los hombres casados tienen esto, las mujeres viudas tienen esto y las mujeres casadas también tienen esto. Esto es en base a dos consultas, bueno, a codificar dos variables, a agruparlas y luego a ordenarlas y luego traer los tres principales elementos. Entonces, también en este fin de semana traten de resolver esas. Y bueno, después de hablar de nuestras consultas sencillas y un poquito complejas, ahora vamos a hablar de la tabla catálogo que ya subimos. Acá explicamos en estas dos ligas. También se los mandé el día de ayer. Y ahora les decía que sería muy complicado hacer un case donde yo abordara cada causa, que son 4000, más de 4000 en ese archivo. Sería muy inviable. Entonces es aquí donde surge que en una tabla principal tendremos claves y en la otra tabla tengamos lo que es el catálogo, haciendo una relación de uno a muchos, donde ya vamos a empezar a usar relaciones. Entonces, y si ahora sí no solo podemos, ahora sí podemos no solo tener la clave de la causa de la defunción, es una columna que se llama caudef, sino también cómo se llama esa causa. Esto lo hacemos usando nuestro nuevo catálogo. Para empezar, vamos a realizar una consulta que relaciona dos tablas de la base de datos. Esta consulta tiene una cláusula inner join dentro de la instrucción select que nos permite relacionar dos, tres o las tablas que sean necesarias unida por una o varias columnas que tienen en común dichas tablas. Llaves primarias y foráneas que por cierto aún no se definen, pero algunas existen en la estructura. Entonces, si vemos esa parte, vamos a abrir este query que tengo por aquí. Creo que se puede abrir también directamente en Workbench y explico aquí para ustedes, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan, tengo dos tablas. Una es tdfun y la otra es donde está el catálogo. Las columnas que tengo en común son causa def y clave CIE, como viene acá en la presentación. Si ustedes se fijan, aquí tengo lo que es la tabla principal, aquí solo tengo la clave y acá tengo el catálogo, ¿sí? En base a esto, entonces vamos a tomar la descripción de la causa de muerte, la causa, sexo y edad. Las causa, sexo y edad vienen de TDFUN y la descripción viene de nuestro nuevo catálogo. ¿Cómo sabe MySQL? Bueno, por medio de estas que están uniendo a las dos tablas es como obtenemos esta descripción, ¿sí? Si lo vemos acá, SQL, esta consulta de aquí. Aquí yo ya la ejecuté. Aquí ya tengo esta causa que es una clave, pero ya la persona sabe que este es un tumor maligno del esófago, parte no identificada. Esta persona muere a los 58 años, era un hombre. Este tumor maligno del páncreas, parte no especificada, otro hombre a los 90 años. Diabetes mellitus no especificada, sin mención, y así. Ya esta columna ya nos da más sentido, ¿sí? Entonces, eso me gustaría que lo, que lo hiciera en esta consulta y vamos a hacer más. Aquí una captura de pantalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queda de tarea aparte de las consultas? Bueno, vamos a agregar a la tabla TDFUN dos nuevas columnas, una que se llama presunto y parentesco. En los CSV que les voy a dejar en Mega ya van a traer esto. Y el script para hacer la nueva tabla, ¿verdad? Ahora voy a tener que agregar, como se observa acá, aquí en creación de B, hay que agregar dos nuevas columnas que serían el presunto, que es un numérico de 1 según el diccionario,
y voy a tener otra columna que va a ser parentesco. Cuando es una causa violenta, por eso quisiera que hay un catálogo donde parentesco de 2 dígitos va a decir que pues si tu homicida fue tu hermano, tu padre, tu esposa. Entonces, para eso vamos a meter estas 2 nuevas columnas. Hay que volver a crear la tabla, hay que volverla a subir y con eso vamos a trabajar. Otra tarea que van a hacer es, dice, también les voy a subir, dice, hacer los catálogos TC Parentesco y TC Cap Grupo. Estos dos nuevos catálogos los vamos a poner o los vamos a cargar usando mm, estos dos nuevos catálogos, ¿sí? Yo se los voy a poner en Teams para que ustedes hagan estas 2 tablas. Y aparte hay que hacer estas más tablas, ¿verdad? Nuevos catálogos. Esos no los tenemos en CSV, son catálogos pequeños, pero los vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ya vamos a trabajar con bases de datos, ya con claves, con llaves. Para eso vamos a recordar la primera materia de base de datos, en la cual, bueno, teníamos lo siguiente. Decíamos, bueno, pues voy a tener una tabla, create table. Vamos a trabajar con la de estado civil, que yo le llamo estado conyugal. Digo, TC es un catálogo, EDO, ZIP, si quieren, para que no se, EDO civil. Antes así se trabajaba. Y luego vamos a tener sus columnas. Voy a tener un ID de EDO civil, el cual está compuesto de un carácter. Y ahora sí voy a usar esta nomenclatura. Primary key. Esta es mi llave primaria. Luego después voy a poner descripción del EDO civil. Voy a poner que este es un varchar porque es un varchar 55, yo creo tranquilamente. Cerramos esto y así estaría yo creando mi tabla. Ahora, ¿cómo le hago para cargarla esa tabla? Bueno, pues lo que voy a hacer es que acá yo tengo, lo copié del documento que le puse catálogo estado civil. Lo copié del documento del diccionario de datos. Aquí me lo voy a llevar aquí a este script. Vamos haciendo ya lo que se llama script de creación, que también lo hicimos alguna vez en decir, yo creo la tabla y voy a hacer lo siguiente, voy a decir insert into, veamos que las instrucciones en SQL, insert into, y luego ponemos tc, que es la que que está ahí arriba creada, edo civil, es nuestra nueva tabla, y luego vamos a ponerle directamente values, y aquí en values, pues yo sé que el 1 es soltero, entonces aquí tenemos coma, y así trabajaríamos con cada uno, ¿sí? Aquí pudiera yo
esto. ¿Sí? V. Ahora voy con este 2. Y yo sé que el 2 es divorciado. ¿Sí? Y así con todos estamos hablando de que ya mi modelo ahora tendría, ¿qué vamos a hacer? Las consultas que les dejé a la tabla de FUN la van a volver a subir, pero ahora van a poner las columnas de presunto y parentesco, van a crear estos nuevos catálogos en base a CSVs y van a crear estos catálogos, pero en base a la descripción que tienen el diccionario de datos. El diccionario de datos, aquí vienen estas etiquetas, por ejemplo, condición de actividad, uno si no, por ejemplo, yo les hablaba del de ocupación. Si yo aquí busco ocupación, me voy a encontrar que ocupación 1 va a ser funcionarios. Lo mismo que estoy haciendo para estado civil o conyugal, lo van a hacer ustedes para otro catálogo. De tal manera que van a tener muchos scripts y el próximo miércoles yo vería que tengan todas sus tablas. Cualquier cosa me comentan y con eso vamos a tener para trabajar el fin de semana.